E nele programa de hoje, eu tenho a senhora Lina. Como le va bem? Muy bien, señora Você Obispo. teve quanto tempo de sofrimento? 40 años. 40 anos é isso na vida. Es una Se vida. acuerda como empezou? Sí, señor obispo, yo desde muy pequeña tuve problemas, padecí de brujería. Eran problemas que le llamaban mal de ojo, aire, susto. Siempre era andar con un brujo, con otro, en casas de limpia. Mi mamá siempre, desde que yo recuerdo, ese era el problema más grande. En alguna ocasión, yo ya siendo pues grande, tendría alrededor de unos 25 años, calculo yo, una persona mayor, que ya tiempo después me enteré que se decía que era brujo. El señor quiso andar conmigo, yo no sabía, yo le hice un desprecio y empecé a estar mal. Eran unos dolores de cabeza, yo sentía que me amarraban en esta parte de aquí un alambre de púas y me apretaban. Yo sentía que el cerebro se me estaba por abrir, por romper mi cabeza. Asistí con una persona que me leyera las cartas, que me leyera el café. Recuerdo que en aquel entonces esa persona me decía, la persona que me estaba atendiendo, el brujo que me estaba atendiendo, que si me limpiaba con huevo, que si con fuego, que si con cuchillos, que si con un animal, que bueno, tardé, yo calculo que alrededor de 3 meses y cada semana era una limpia diferente, con diferentes cosas. Y yo en lugar de estar mejor, creo que estaba peor. Al final del tiempo, como a los 4 meses, me enteré que esta persona había hecho esa brujería. Era un señor ya mayor que aparentemente quería andar conmigo. Yo era muy jovencita, él ya era un señor bastante entrado en años y me enteré que él dijo, ¿no?, que él quería andar conmigo y que a como diera lugar yo iba a andar con él. Entonces por eso hizo un trabajo de panteón. Después yo me enteré, ¿no?, con los mismos brujos que uno asiste, que uno va y que le dicen. Pues a raíz de esa situación yo perdí mucho peso, era yo delgada, pero quedé hecha un hueso, quedé muy mal, muy deteriorada en mi vida. Y bueno, ¿cómo fue? Dios nuestro Señor me permitió seguir con vida. De muy corta edad yo tengo mi primer matrimonio. Mi primer matrimonio fue a los 15 años. A los 15 años yo concebí a mi primer hijo, me casé con mi esposo, tuve a mi primer hijo, mi varón, que actualmente tiene 40 años. Y era una vida, era un infierno, señor obispo. Eran golpes, eran maltratos, era andar con los ojos morados, la boca rota, con problemas económicos muy fuertes. Y bueno, cada que yo le decía a él, pues déjame, vete. Y él me decía, me voy, pero me llevo a mi hijo. Y yo, bueno, era un llorar. Yo decía, ¿cómo lo dejo? O cómo me deja y se lleva a mi hijo. Cuando en una ocasión la casa donde vivíamos se llenó de como hormigas pequeñitas negras, pero era una cosa así espantosa, el baño, de no querer entrar, era un hervidero de animales. Me acuerdo que el papá de mi hijo, mi esposo, se llenó de tortas en la cara y el cuerpo, unas ronchas muy grandes. Y enseguida me dijo, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos estar juntos. Así es que me voy. Y se fue. Yo estaba como de 17 años más o menos. La verdad, sufrí mucho. Fue una experiencia a una muy corta edad. Fue una experiencia muy difícil. Regresé a casa con mis papás y con mi niño. Él nunca nos volvió a buscar, no buscó a mi hijo, no había ayuda de ninguna especie, pero mis papás me acogieron. Fue en ese ínter cuando le comento de la brujería de este señor mayor. Y bueno, era así, siempre estar saliendo de una experiencia de una brujería a otra, ¿no? Y yo siempre trataba de encontrar la respuesta en un brujo, en que me leyeran las cartas, en que me leyeran el café, porque siempre era envidia, brujería
o situaciones así por el estilo. Cuando yo pasa el tiempo, mi hijo tenía ya casi 15 años, conozco al padre de mis hijas y me caso por segunda vez. Todo fue de maravilla. Tuvimos un noviazgo de apenas un año, él me fue a pedir, todo fue esplendoroso, nos casamos, éramos un matrimonio bien habido, yo ya era profesionista en ese entonces, mis papás me habían dado el apoyo, él era profesionista, ganábamos pues lo suficiente, teníamos una vida bastante holgada, él era muy trabajador y me aceptó con mi hijo. Tuvimos una vida muy placentera, pero alrededor de, calculo yo, 5 años de estar casados, empezamos a tener problemas muy fuertes de salud. Mis embarazos, los 2 embarazos de mis niñas fueron embarazos de alto riesgo. Fueron muy difíciles y a pesar de tanto sufrimiento, pues logramos concebir a las niñas bien, a su término, su embarazo terminal en el tiempo correcto. Mas, sin embargo, cuando mi segunda hija nace, yo empiezo a ver situaciones en él que no eran habituales. Lo sentía cansado, fastidiado y mi niña muy delicada. Entonces empezaron otra vez los problemas fuertes. Eran problemas ya económicos. Yo había quedado desgastada económicamente muy fuerte por el embarazo de alto riesgo. Mi niña estaba muy delicada de salud. Senhora, perdão. Los problemas econômicos llegaron a qué punto? En el momento que estaba yo con mi pareja eran solamente deudas, en ese momento. Más cuando él, en esta segunda ocasión, mi segundo marido, dice, me voy porque yo ya no soporto esta situación. Estábamos endeudados, teníamos problemas económicos muy fuertes, mi niña estaba muy delicada y él me dice, me voy. Cuando él me dice, me voy, yo no lo creí porque él siempre había sido una persona pues, muy responsable, bastante cariñosa con mis niñas, en fin. Y yo dije, no puede ser, hay otra persona. Pensé, hay otra persona. Traté de observar por dónde, ahora sí que por dónde venía el asunto. No alcancé a percibir, porque yo creo que esto se dio de una forma tan rápida que ni siquiera alcancé a percibir qué persona era la que se había acercado y había hecho eso. Cuando él se va de la casa, por obvias razones, yo pierdo mi trabajo. Yo en ese momento era un subdirector administrativo de un hospital general, ganaba yo muy bien, estaba yo económicamente muy bien, mas sin embargo él se va y las cosas empiezan otra vez a estar tremendas. La niña con problemas de salud muy graves, yo pierdo mi trabajo, empiezo a tener problemas de depresión, yo me imagino que por toda esa situación que estaba rodeando, empiezo a tener problemas de depresión muy fuertes, al grado de que yo vivía en un estado como los indigentes en la calle, alcoholizados. Yo no probaba alcohol, mas sin embargo estaba tirada en mi cama, días y días sin tenderla, sin sacudirla, días y días sin bañarme. No sabía yo si mis hijas comían o no, y ellas eran aún muy pequeñas. En fin, fue una situación de depresión muy fuerte. Obviamente sin trabajo, empiezo a endeudarme, empiezo a tener problemas económicos bastante severos, al grado de no tener un huevo en el refrigerador, señor obispo. Yo me acuerdo que en algún momento entré a trabajar, a dar clases, pero me pagaban muy poco, eran muy pocas horas las que me daban, era muy poquito lo que yo ganaba, creo que eran 200 pesos a la quincena, señor obispo. Entonces, con esa cantidad, yo lo que hacía era guardar mis boletos del metro para que tuviera yo forma de trasladarme a mi trabajo y comprar arroz, frijoles y masa. Con la masa hacía yo sopes, tlacoyos, gorditas, y les hacía 1 kilo de frijoles cocidos a mis hijas, arroz, y era lo que comíamos cuando había dinero. Yo recuerdo mucho una ocasión que tenía yo ya días tirada en la cama ahí, inconsciente. Digo inconsciente porque aunque estaba yo consciente, aparentemente estaba yo completamente en mi cuadro de depresión. Y me acuerdo que la niña chiquita apenas si se asomaba a la cama y me decía, mamá, tengo hambre. Y yo volteaba a ver a la otra que tenía 6 años y le decía, hija, dale algo de comer a la niña. 6 años.
mi niña grande. Y yo le decía, asómate en el refrigerador, hija, a ver qué hay para que le des algo. Y abrió el refrigerador y dice, mamá, hay un huevo. Hazlo, hija, y lo partes a la mitad, te comes tú la mitad y la mitad mi niña. Fue muy difícil, señor obispo, porque empecé a tener problemas yo también de salud muy fuertes. Me detectaron bolas en los senos, me dijeron que era muy probable que fuera cáncer, que tenía que hacerme estudios y el chequeo, darle seguimiento para que no, pues evitar, ¿no?, que fuera probablemente cáncer. En 3 ocasiones tuve cuadros de hemorragias porque se me formaron quistes en la matriz. Y estos quistes, a la hora que se reventaban, venían unos sangrados increíbles, al grado de llegar al hospital para que me hicieran legrado y pudieran sacar todo lo que el quiste al reventarse había ocasionado. El médico, cuando me estuvo dando el seguimiento de esos quistes, me dijo, de la matriz, me dijo que esto iba a ser ya de por vida, que porque era una descompensación hormonal y que entonces yo lo único que tenía que hacer es estar vigilando constantemente que alguno de esos quistes no se fuera a desarrollar demasiado y que fuera a haber una hemorragia en donde ya ni con un legrado me pudieran sacar adelante. Yo seguía sin trabajo, mi hijo el mayor era el que nos apoyaba económicamente, pero pues, imagínense, él, su mamá, sus 2 hermanas enfermas, yo en la depresión total, lejos de ver qué hacía yo para multiplicar los 2, 3 pesitos que me daba mi hijo, estaba yo tirada en la cama como si estuviera yo alcoholizada y perdida. Fue una situación muy difícil, señor obispo, y fueron 6 años, 6 años. Yo en un principio, cuando perdí mi trabajo, empecé a llevar currículums a un lado, a otro lado, esperando encontrar una respuesta de trabajo. No había respuestas de trabajo. Fue una situación sumamente, yo la recuerdo con pánico. Como que usted parou de sofrer? Yo, por toda esta situación, estaba yo sin dormir por las noches. Yo no dormía, yo sufría de insomnio, aparte de las otras muchas cosas que me pasaban. Sufría de insomnio y en alguna ocasión, viendo el programa en la televisión, yo llegué a ver varios testimonios que se parecían mucho a lo que yo estaba viviendo, mucho. Y yo decía, voy a ir, tengo que ver si estas personas que están sufriendo igual que yo, o que sufrieron igual que yo estoy sufriendo, y tuvieron su oportunidad de salir adelante, pues yo también debo de tener esa oportunidad. Pero ni siquiera tenía yo para el pasaje, señor obispo, porque decía yo, mínimo dicen que 2 boletos del metro, un metro para llegar y el otro boleto para regresarme, pero y no necesitaré algo más. Y esa depresión que le mete a uno el miedo, el cansancio, la tristeza, la desesperación, y en el momento que veía yo el testimonio me animaba, más sin embargo, al paso del día, se me llenaba mi cabeza de malos pensamientos, de pensamientos de tristeza, de desasosiego, de bueno, ¿y como para qué voy? Y desistía. Así estuve casi 1 año viendo el programa y pensando, voy a ir, y no iba. 1 año, señor obispo. Mas, sin embargo, sí seguía yo viendo los testimonios. Y recuerdo mucho que en alguna ocasión que vi un testimonio que era exactamente lo que yo estaba viviendo, dije, no, yo tengo que ir. Voy a guardarme, voy a hacer el esfuerzo de guardar 2 boletos del metro y me voy y voy a asistir. Fue cuando yo empecé a asistir aquí, al Centro de Ayuda Universal. Fue donde me enseñaron a conocer a ese Dios vivo, a tener esa fe activa y a empezarla a poner en práctica. Y cómo empezó mi vida a cambiar. De hecho, la primera ocasión que yo llegué aquí, recuerdo que lo más maravilloso que a mí me sucedió fue que ese primer día yo dormí plácidamente. Solo quien sabe lo que estoy platicando lo entiende. Dormir un día plácidamente después de años, para mí fue maravilloso, maravilloso. Yo dije, aquí es aquí, es aquí. Y empecé a escuchar
Empecé a hacer mis cadenas, empecé a poner en práctica todo lo que aquí me estaban enseñando. Usted está hablando que empezó a escuchar Sí. e a praticar. Sí, Em outras palavras, quem se encontra na situação que você estuvo, não pode pensar que vai venir e no mesmo dia todo vai cambiar. no, E no mesmo dia, você logrou ter paz, logrou descansar, sí, un sueño que já era uma coisa impossível. sí. Sin embargo, para cambiar a vida, não foi de la noite à la manhã. No, señor obispo. Usted hizo cadenas. Muchas cadenas, Por exemplo, viernes, viernes. domingo. Sí, sí, no, yo fui entendiendo, o sea, Ajá. como nos explicaban, cada día de la semana es un propósito. Y yo decía, "Ay, Señor, pues yo necesito de todos". Entonces yo empecé... Graças a Deus, Sí, porque as portas de la Universal se encontram abertas de lunes a lunes, de lunes a la lunes mañana, a la tarde, a la y a la noche. noche. Sí, yo encontré el lugar perfecto para lo que yo tenía. Porque yo dije, yo tengo que hacer cadenas para mi economía, tengo que hacer cadenas para mi salud, tengo que hacer cadenas para mi familia, tengo que hacer cadenas para mi liberación. Tenía que hacer de todo. Sí, sí, yo tenía que poner en práctica mi fe a todo lo que daba. Y el Señor empezó a dar respuesta una a una. Como Una que se a encontra una. hoje sua vida? Muy bien, señor obispo. De salud estoy perfecta. De Você foi economía, sanada de quê? de los sangrados que tenía yo de mi matriz, que Já había por dicho quanto que esos... tempo? No, Já há quanto tempo? pues ahorita ya tengo 13 años de asistir al centro de ayuda y jamás he vuelto a tener un cuadro similar siquiera a los que yo presentaba de ir al hospital. El sangrado desapareceu. Completamente. De hecho, yo actualmente en mi trabajo me hago algo que se llama un check-up, que es un día completo en el hospital haciéndole estudios de pies a cabeza. Que é muito bueno. Sí. Muito bueno. E incluso para que não haja dúvidas, eu estou de acordo, porque os médicos são usados por Deus. Os médicos querem ajudar a los demais. Há casos que há limites, pero esto que usted lo hace de quanto em quanto tempo? Más o menos cada año. Perfeito. Cada año es mi chequeo. Perfeito. Pero ahí efectivamente vuelven a salir los resultados que yo espero y la verdad más todavía, porque en aquel entonces me acuerdo que me habían diagnosticado, de recién que se había ido mi esposo, me habían diagnosticado una infección en mis partes íntimas y el médico me había dicho que eso ya jamás iba a dar negativo. Siempre que me hicieran esa prueba iba a dar positivo. Entonces, y que era un precursor del cáncer, que por lo tanto yo tenía que estarme checando por lo menos cada 6 meses y que aunque yo viera esa prueba positiva, que no me preocupara, que era normal. Ajá. O sea, así me dijo el doctor, es normal. Yo ya tengo 2 check-ups y sale negativo. Uma saúde Negativo. perfeita. Sí. Los quistes desapareceram. Sí, yo jamás he vuelto a tener problemas de ninguna especie, ni de la matriz, ni de los pechos, que era muy incómodo. De hecho, yo no podía dormir. Cuando yo llegué aquí, yo dormía con una almohada o 2 duras aquí, porque si yo hacía esto en la noche, toda esta parte era una molestia tremenda, ¿no? La saúde cambiou. Completamente, señor. Vida econômica, porque quando você chegou, não tinha sequer para comer. No, y endeudada además, endeudada. No viví situación de calle porque mis papás vivían y siempre me dieron apoyo. Pero si no hubieran existido mis padres y ellos haberme dado ese apoyo, seguramente yo hubiera llegado aquí en condición de calle. No, actualmente el Señor dio la posibilidad de construir mi casa de 2 pisos. Actualmente ya son 3 departamentos, en uno de ellos yo vivo, los otros 2 los rento. No hay deudas, que era lo más importante. De hecho, el Señor ha dado las condiciones de que yo asista al templo de Salomón en 2 ocasiones. Ha sido algo maravilloso.
viajes de fin de año para pasar las vacaciones en hoteles de 5 estrellas. La verdad, señor obispo, estoy muy, muy agradecida. La familia bien? La familia bien, mis hijas ya están, hoy día están casadas, mi hijo tiene su niña, tengo 5 nietos. Familia grande, y ¿no? gracias a Dios, todos muy bien. Muy Los bien. tormentos espirituales desaparecieron. Completamente, sí, porque eso era una cosa que era así como estar saliendo de una y otra, no. Yo desde que asisto al Centro de Ayuda Universal, no sé qué es eso. Ajá. Ya Vida no lo nueva. sé. Vida nueva. Parou de sufrir? Paré de sufrir. Senhora Lina, que Deus la bendiga muito mais. Gracias, señor obispo.